Buenas tardes, ingeniero Pablo Robalín. A mi grupo nos ha tocado hablar sobre riesgos y disposición final de desechos hospitalarios. Nosotros somos el grupo 8, conformado por Juan Chavya, Erika Suárez, Liseda Can, Kevin Moncayo y mi persona, Micaela Cabrera. Les voy a hablar acerca de lo que son los desechos hospitalarios. Los desechos hospitalarios se encuentran en el grupo de los desechos sanitarios. Y en este grupo también se encuentran los desechos que provienen de clínicas, laboratorios, centros de investigación, centros de análisis, entre otros. La mayor parte de los desperdicios hospitalarios se consideran peligrosos, por lo cual las estrategias en el manejo de esta clase de desperdicios es primordialmente la identificación de los que son un peligro para la población y para el personal destinado a la recolección de los desechos. Aquí podemos ver la clasificación de los desechos hospitalarios, que se dividen en dos: los residuos no peligrosos y los residuos peligrosos. En los residuos no peligrosos tenemos los biodegradables, los reciclables, inertes, ordinarios comunes. Y en los residuos peligrosos tenemos infecciosos o riesgos. En esos están los biosanitarios, los anatopatológicos, los cortapunzantes y los animales. En los químicos tenemos los fármacos, los citotóxicos, los metales pesados, los reactivos, los contenedores presurizados y los aceites usados, y también los radioactivos. ¿Qué son los residuos no peligrosos? Son aquellos producidos por el generador en cualquier lugar y en desarrollo de su actividad que no presentan riesgo para la salud humana y el medio ambiente. Yo les voy a hablar acerca de lo que es biodegradables. En este recipiente solo se deben depositar los residuos ordinarios o comunes, tales que pueden ser vasos desechables, papel higiénico, servilletas, empaques de papel plastificado, papel de envolturas, residuos de barridos, empaques de icopor y restos de alimentos no contaminados. En estos pueden ser incluidos los restos de alimentos de los pacientes hospitalizados que no se encuentren con aislamiento. Desechos reciclables. Son aquellos residuos que se pueden recuperar, transformar o reutilizar, como vidrios, plásticos, metales, cartones. Estos residuos son acumulados en la bodega del reciclaje, donde son comercializados e incorporados a la industria para la elaboración de nuevos productos. Inertes. Son aquellos que no se descomponen ni se transforman en materia prima y su degradación natural requiere grandes periodos de tiempo. Ejemplo, el icopor, algunos tipos de papel como el papel carbón y algunos plásticos. Ordinarios comunes. Los residuos ordinarios comunes son aquellos que se generan cuando se realizan actividades normales o cotidianas, como actividades comerciales, servicios, limpieza de vías y áreas tanto públicas como privadas, actividades domésticas y muchas otras actividades del diario vivir. Estos residuos, una vez usados, deben desecharse debido a que no tienen un valor reciclable o de reaprovechamiento. Residuos peligrosos. Son aquellos producidos por el generador con alguna de las siguientes características: infeccioso, combustible, inflamable, explosivo, radioactivo, volátiles, corrosivos y tóxicos, los cuales pueden causar daños a la salud y al medio ambiente. Infecciosos o riesgo biosanitarios. En este recipiente solo se debe depositar residuos de comida de pacientes hospitalizados que se encuentren con aislamiento y los recipientes y cubiertos desechables que haya utilizado.
gasas, algodones, bajalenguas, guantes, batas, tapabocas, gorros y cualquier elemento que haya tenido contacto con fluidos corporales del paciente, como son la sangre, saliva, flemas, etc. Anatomopatológicos. Los desechos anatomopatológicos, como su nombre lo indica, son partes corporales de animales o de personas, por lo que estos desechos pueden ser tejidos, órganos, fluidos corporales, partes del cuerpo o también pueden ser cadáveres. Generalmente estos residuos se obtienen por mutilaciones, procedimientos médicos o quirúrgicos y las autopsias. Cortopunzantes. Son aquellas que por sus características punzantes o cortantes pueden dar origen a un accidente percutáneo infeccioso, como puede ser limas, lancetas, cuchillas, agujas, restos de ampolletas, pipetas, láminas de bisturí, vidrio o cualquier otro elemento que sus características cortopunzantes pueda lesionar y ocasionar un riesgo infeccioso. Animales. Son aquellos provenientes de animales de experimentación, inoculados con microorganismos patógenos y provenientes de animales portadores de algunas enfermedades infectocontagiosas. Entre los químicos tenemos lo que son los fármacos, los cuales son desechos que provienen de las empresas farmacéuticas. Son materiales que pueden resultar en muchos casos tóxicos, además de tener una gran capacidad de afectar a la salud y al medio ambiente. Son medicamentos caducados o que se encuentran fuera de los estándares de calidad y especificaciones que se requieren. Es muy importante mencionar también que en la elaboración de estos fármacos se generan residuos como compuestos químicos y aguas madres. Citotóxicos. Son los excedentes de fármacos provenientes de tratamientos oncológicos y elementos utilizados en su aplicación, tales como son las jeringas, los guantes, frascos, botas y bolsas de papel absorbente. En los metales pesados. Estos metales pesados son los que tienen una densidad 5 veces mayor que la del agua y en su mayoría resultan ser perjudiciales, debido a que son tóxicos, por lo que su concentración en el ambiente puede provocar afectaciones y la peligrosidad de estos depende de la concentración en cantidades dañinas para un determinado entorno y los organismos que lo rodean. También tenemos los reactivos, que son aquellos que por sí solos y en condiciones normales, al mezclarse o entrar en contacto con otros elementos compuestos, sustancias o residuos, generan nuevos gases, vapores, humos tóxicos, explosiones e incluso reaccionan térmicamente, colocando en riesgo la salud y al medio ambiente. Contenedores presurizados. Son los empaques presurizados de gases, anestésicos, medicamentos, óxidos de etileno y otros que contengan presentación, ya sean llenos o vacíos. Aceites usados. Son aquellos aceites que con base mineral o sintético se han convertido o tornado inadecuado para el uso asignado o previsto. Inicialmente estos son lubricantes de motores y de transformadores, usados de vehículos, grasas, aceites de equipos y residuos de trampas de grasas. Radioactivos. Son las sustancias emisoras de energía predecible y continua en forma alfa, beta o de fotones, cuya interacción con materia puede dar lugar a rayos X y neutrones. Estos materiales se originan en el uso de fuentes radioactivas adscritas a una práctica y se retiene con la intención de restringir la tasa de emisión a la biosfera. Riesgos de los residuos hospitalarios. Los residuos hospitalarios, si no se los maneja de una manera adecuada, pueden llegar a producir contaminación porque también pueden generar enfermedades, especialmente los residuos que son infecciosos como los cortopunzantes son muy peligrosos para las personas que entran en contacto con ellos.
Según las estimaciones de la OMS, las enfermedades por exposición ocupacional entre el personal de salud mayormente corresponde a infecciones con hepatitis B con un 40% y a un 2.5% por infecciones causadas por VIH. Los hospitales en sus labores diarias llegan a generar residuos químicos, farmacéuticos y radioactivos en cantidades pequeñas, pero que necesitan un tratamiento especial para que no lleguen a seguir contaminando. Los hospitales, aparte de generar desechos que son tóxicos y perjudiciales, también generan grandes cantidades de desechos comunes y que no son peligrosos. Estos desechos pueden ser envases, papel, comida, etcétera. Aunque estos desechos, como dije, no son tan peligrosos, también deben ser tratados de una manera adecuada para no contaminar. En la mayoría de los hospitales de países en desarrollo, todos los desechos se mezclan y se los queman en incineradores que son de baja tecnología y generan un alto grado de contaminación. Y actualmente se conoce que incinerar los desechos hospitalarios produce grandes cantidades de dioxinas, mercurio y otros tipos de sustancias que resultan contaminantes y muy perjudiciales. En el caso de los hospitales de los países más pobres, existe una mayor dificultad para manejar adecuadamente los desechos hospitalarios, por lo que el riesgo de contaminación es más grande en estas zonas. Bueno, yo les voy a hablar acerca de lo que es el manejo y disposición final de los residuos hospitalarios. Como punto número 1 tenemos lo que es la identificación de los desechos y de las áreas donde estos se generan. Es importante separar o seleccionar apropiadamente los desechos según la clasificación adoptada. Se adoptó la sugerida por el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, con el objetivo de reducir los riesgos para la salud, impidiendo que los desechos infecciosos o especiales, que generalmente son en fracciones pequeñas, contaminen los otros desechos que se generan en el hospital. También disminuir los costos, ya que solo se dará tratamiento especial a una fracción y no a todos los desechos que se generan. También reciclar directamente algunos desechos que no requieren tratamiento ni acondicionamiento previos. Como punto número 2 tenemos lo que es el envasado de los desechos generados de acuerdo con sus características físicas y biológico-infecciosas. Se debe contar con recipientes apropiados para cada tipo de desecho. El tamaño, peso, color, forma y material deben garantizar una apropiada identificación, facilitar las operaciones de transporte y de limpieza. Estos envases deben ser herméticos para evitar exposiciones innecesarias. Además, deben estar integrados a las condiciones físicas y arquitectónicas del lugar en el que se encuentran. Estos recipientes se complementan con el uso de bolsas plásticas para efectuar un apropiado embalaje de los desechos. También los recipientes, las bolsas y los lugares donde estos se ubican deben tener un código de colores e impresos visibles que indiquen el tipo de desechos a los cuales representan, como tenemos al rojo, que es para los infecciosos, negro o blanco para los comunes y verde o amarillo para los especiales. Como tercer punto tenemos lo que es la recolección y el transporte interno, que consiste en trasladar los desechos de forma segura y rápida desde las fuentes donde se generaron hasta el lugar destinado para su almacenamiento temporal, para lo cual se deben seguir las siguientes recomendaciones técnicas, las cuales son: se deben utilizar carros de tracción manual diseñados de tal forma que se asegure rapidez y silencio en la operación, hermeticidad, impermeabilidad y estabilidad con el fin de evitar accidentes. También se deben establecer rutas y horarios de recolección de forma diferenciada, es decir, con rutas y horarios diferentes según sea el tipo de desecho. También no se recomienda la utilización de sistemas de gravedad o mecánicos, así como tampoco la utilización de carros mecánicos. Como cuarto punto tenemos lo que es el almacenamiento temporal. Se debe llevar a cabo en un lugar apropiado, donde se centralizará el acopio de los desechos, en espera de ser transportados al lugar de tratamiento, reciclaje o disposición final, y deberán reunir las siguientes características técnicas, las cuales son: la exclusividad. El lugar debe ser utilizado solamente para los desechos peligrosos hospitalarios y debe contar con letreros alusivos a su peligrosidad, y bajo ningún concepto se deben almacenar otro tipo de materiales. Para los desechos infecciosos se utilizarán contenedores de color rojo y rotulados con el símbolo internacional de riesgo biológico.
Este color no podrá utilizarse para otro tipo de desechos. Los patológicos humanos o de animales deberán conservarse a una temperatura no mayor de 4 grados centígrados y el periodo de almacenamiento podrá exceder las 24 horas. También tenemos lo que es la seguridad. El lugar debe reunir condiciones físicas estructurales que impidan que la acción del clima ocasione daños o accidentes y que las personas no autorizadas ingresen fácilmente en este. También tenemos lo que es la higiene y el saneamiento. El lugar debe contar con buena iluminación y ventilación. Debe tener pisos y paredes lisos. Además, estos deben estar pintados con colores claros. Deben poseer un sistema de abastecimiento de agua fría y caliente con una presión adecuada, que permita llevar a cabo operaciones de limpieza rápidas y eficientes, así como contar con un sistema de desagüe apropiado. Por último, el lugar debe estar ubicado preferentemente en zonas alejadas de las áreas de los pacientes, visitas, cocina, comedor, instalaciones sanitarias. Como quinto punto tenemos lo que es la recolección y el transporte externo, que se llevará a cabo con los desechos que cumplan con el envasado, embalado y etiquetado o rotulado descritos anteriormente. En esta etapa también se deben tener en cuenta los siguientes puntos, los cuales son: los desechos peligrosos e infecciosos no deberán ser compactados durante su recolección y transporte. También los vehículos recolectores deben contar con sistemas de carga y descarga mecanizados. También el vehículo se deberá utilizar únicamente para el transporte de este tipo de desechos y al concluirse la jornada se lo debe lavar y desinfectar adecuadamente. También estos desechos no se deben mezclar con ningún otro tipo de desechos municipales o industriales. Ya. Como sexto punto tenemos lo que es el tratamiento. Generalmente se realiza fuera del centro de salud. Sin embargo, en algunos centros o hospitales, dada su complejidad y magnitud, cuentan dentro de sus instalaciones con sistemas de tratamiento. En esta etapa debe tenerse en cuenta los siguientes puntos. Los desechos infecciosos deberán ser tratados por métodos físicos o químicos. La incineración es el método de elección para este tipo de desechos. Pueden utilizarse la esterilización y la desinfección química, que garanticen la eliminación de microorganismos patógenos. Además, no se acepta que sean dispuestos sin ningún tratamiento. La selección de algunas de las opciones requiere un estudio previo de acuerdo con las condiciones económico-ambientales del lugar. Además, las operaciones de tratamiento deben vigilarse constantemente a fin de evitar una posible contaminación del ambiente y riesgos para la salud. También los desechos especiales, según sus características, deben ser sometidos a tratamientos específicos o acondicionados para ser dispuestos en rellenos de seguridad o confinamientos. También los desechos comunes no requieren un tratamiento especial y pueden ser dispuestos junto con los desechos municipales, dependiendo de la composición y características de sus elementos. Pueden ser reciclados o comercializados. También los hospitales y establecimientos que presten atención médica deberán presentar un plan de contingencia para enfrentar las situaciones de emergencia. Dicho plan debe contener las medidas necesarias que se deben tomar durante eventualidades y deben ser efectivas, de fácil y rápida ejecución. Además, la comunidad hospitalaria en general y principalmente el personal que está a cargo del manejo del sistema de limpieza debe capacitarse para enfrentar la emergencia y tomar a tiempo las medidas previstas. Como último punto tenemos lo que es la disposición final, que se realiza fuera del centro de salud. Los desechos infecciosos peligrosos tratados mediante la incineración se eliminarán como desechos no peligrosos y los que hayan sido tratados con el método de esterilización deberán triturarse o someterse a un proceso que los haga irreconocibles. También los desechos químicos no peligrosos pueden ser dispuestos junto con los desechos comunes, pero es necesario tomar medidas especiales con los desechos químicos peligrosos. Siempre que sea factible y económico, los desechos químicos peligrosos deben ser reciclados. Cuando el reciclado es impracticable por razones económicas o técnicas, se deben adoptar métodos de disposición alternativos, tales como la incineración. Y bueno, muchas gracias, profesor, por la atención prestada a esta exposición.